vamos a hacer la confección del straple. Estamos en la parte del forro donde ingresan las copas. Vamos a hacer una costura zigzag muy junta alrededor de esta abertura. Entonces puntada en zigzag muy junta. Iniciamos. Se debe tener en cuenta que la costura debe dar una punta del zigzag afuera y otra adentro para poder bordear toda esta abertura. Estoy pasando costura con una sola mano, entonces vamos a estarlo haciendo despacio. Aquí se puede ver que se pisa más o menos 2 milímetros con el borde interno del prensatela. Y remato. Podemos ver, tenemos la pieza de forma vertical. El resorte que he cortado es un resorte que viene unido por un velo brillante. Este lo compré en la Ley 2 Osorio en Cali. Es un velo muy brillante que trae aquí en la mitad. Y vamos a ponerlo sobre la pieza. Esta pieza ya fue cortada sobre el algodón licrado que va a ser el forro, ¿no? Este es la vista de la blonda elástica, y el resorte lo vamos a poner con su vista sobre el frente de la tela, o sea que vamos a poner derecho con derecho. El resorte, claro, va a estar un poco más pequeño porque la espalda que hemos cortado es más angosta. Entonces vamos a poner los alfileres de tal manera que nos calce estas piezas. Entonces, como va a quedar un poquito, este resorte es un poquito más angosto que el ancho del costado, vamos a acomodarlo de tal manera que nos quede sobrando el mismo espacio tanto en la parte superior como en la parte inferior del straple. Aseguramos con alfileres y ponemos entonces la parte de encima, que sería la parte que permite que sostengamos las copas, la parte que acabamos de confeccionar. Sobreponemos las piezas. Aquí está el forro de la blonda elástica, y la parte que va a ser el ingreso para la copa. Esta es la que acabamos de confeccionar. Lo sobreponemos y vamos a notar que nos va a sobrar espacio, ¿no? Porque está recogido debido al resorte, que es de menor tamaño. Vamos a poner alrededor de toda la pieza alfileres para que esto no se nos mueva.
Común vamos a pasar en resorte para decorar la parte del busto y la cintura del straple. Entonces tomamos 5 centímetros y estiramos medio. Aquí lo voy a hacer. Tomamos 5, estiramos medio y pisamos el pedazo. El resorte ya confeccionado, aquí ya está con el zigzag. Lo que debemos hacer es voltear esta pieza y solamente se va a ver las ondas del resorte, y entonces se pasa costura zigzag por detrás de esta para sentar. De esta manera voy a tomar el resorte, voy a tomar 5 centímetros, estirar medio, acento con la mano, no estoy estirando la tela, y coso con zigzag común.